Ahora. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y quería agradecer al comité organizador de este cuarto congreso Picasso Historia por la organización, por el brillante, ¿no? la selección, por haber aceptado mi propuesta y también al Museo Picasso por acoger el evento. Les voy a… lo que les traigo aquí hoy es parte de una investigación en curso, digamos que es el primer acercamiento, o el état des lieux, ¿no? De qué es esto de las mujeres de Argel en 1955. Y es probable no, les confirmo que van a volver a salir algunas citas, algunos episodios que ya han sido mencionados a lo largo de la mañana, pero una prueba más servirá para ver cómo se sitúan, ¿no? las citas, los episodios, la visita de Picasso al Louvre, por ejemplo. Y sin nada más, empezamos. A finales de noviembre de 1954, Picasso inicia el denominado Carnet 51, el cual contiene los dibujos de la serie Las mujeres de Argel. De esta serie, lo más conocido y destacado desde entonces, en particular por su interés mediático y su valor de cambio, recientemente, son los 15 lienzos. Los 15 lienzos, los cuales fueron expuestos por primera vez en el marco de la exposición antológica Picasso, Pinturas, 1900-1955, celebrada en el otrora Museo de Artes Decorativas, situado en el pabellón Marsan del Palacio del Louvre, del 6 de junio al 6 de octubre de 1955. En mi intervención, esta exposición servirá como punto de partida al tiempo que escenario y lugar de llegada, desde el cual leer y situar esta serie entendida como un todo y un gran ejercicio, dibujos y lienzo. Para ello me centraré en el contexto artístico, cultural y político en el que fue realizada y en especial su instalación y montaje en dicha exposición. François Carnot, presidente de la Unión Central de las Artes Decorativas, pone en marcha las gestiones conducentes a la exposición a mediados del mes de enero de 1955. Maurice Jardot fue nombrado comisario general de la muestra. Como se indicaba en esa correspondencia oficial y después en el catálogo, el propósito de la Unión Central de las Artes Decorativas era organizar una retrospectiva de gran magnitud de la obra de Pablo Picasso en un momento bisagra. Recordar que el año anterior se habían cumplido 50 años de su instalación en París y celebrar que al año siguiente el artista alcanzaría la edad de 75 años. Como reconocían, lejos quedaba la exposición Picasso en la Galería Georges Petit de París de 1932. Y no querían ser menos que otras ciudades e instituciones que ya habían tenido la ocasión de presentar el trabajo de Picasso recientemente: Roma, Milán, Lyon, Sao Paulo. Francia, París y el Louvre en particular no podían quedarse atrás en esta carrera cultural y artística de orden internacional e institucional. Como se advierte en las fotos de instalación y del día de la inauguración, y como se lee en la nota de prensa, el gran cuadro Guernica, prestado por el artista y en depósito en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, regresaba a París por primera vez tras su presentación mucho antes de la guerra. También prestado por el artista, y sigo citando la nota de prensa y el catálogo, se encuentra la serie de 15 Mujeres de Argel y Madame Z, obras recientes que han despertado tanto la curiosidad del público como la de los amantes del arte y que son expuestas por primera vez. Este es el escenario. En una de las fotografías de instalación de Guernica, tomada por Elena Dan, el discurso expositivo y la mirada del espectador fugan a mujer desnuda peinándose, que Picasso pinta en Royan a finales de la primavera e inicios del verano de 1940. Poco antes en el tiempo, entre enero y mayo de ese año, Picasso había realizado una serie de dibujos en el llamado Carnet 45 que acompañó con el lema «Las mujeres de Argel» por Delacroix.
Dibujo en el amplio sentido de la palabra, pues además de abocetar cuerpos femeninos y gestos reconocibles del cuadro de Eugène Delacroix de 1834, conservado en el Museo del Louvre, también llevó a cabo un interesante ejercicio de síntesis o disociación cromática del cuadro, similar a las notas que había tomado el propio artista del siglo XIX en sus cuadernos a lo largo del viaje al norte de África e incluso después. Estos, por ejemplo, ¿no? O aquí ese paisaje inglés, incluso, ¿no? Disociación cromática, síntesis cromática. En esa hoja del cuaderno también están las mujeres de Argel. Ahí se reconoce ese homenaje a los maestros que la historiografía de manera mayoritaria, hoy ha salido varias veces el tema, sitúa a modo de giro en la trayectoria del artista a partir de 1954, coincidiendo con el inicio de las grandes series, al conceder un papel superior a la obra pictórica y los grandes lienzos frente al resto de soportes, prácticas y medios. Y aquí reivindico el papel de los cuadernos. La pregunta que cabe hacerse es por qué las mujeres de Argel de Delacroix en 1940. Justo un año antes de esos dibujos se celebró en la Kunsthaus de Zúrich una exposición que reunió casi 380 obras de Delacroix, entre las que se incluía, como se lee en el catálogo, el lienzo de las mujeres de Argel conservado en el Museo del Louvre. La exposición luego viajó a Basilea, 1939. La amenaza de la guerra llevaba meses sobrevolando Francia. Además de la población que tuvo que abandonar la capital e incluso el país, el Louvre puso en marcha en agosto de 1938 una serie de medidas de acondicionamiento de sus depósitos y salas, además de crear refugios antiaéreos donde conservar y proteger sus colecciones. El 27-28 de septiembre de 1939 salieron las primeras y más significativas obras del museo con destino al Palacio de Chambord, a las afueras de París. El 3 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Ese mismo día, Jacques Jouillard, director de los museos nacionales, ordena que se evacúen inmediatamente las obras más destacadas. Los lugares de destino escogidos fueron palacios situados lejos de las ciudades o de nudos ferroviarios susceptibles de convertirse en objetivo de los bombardeos aéreos. Como se sabe, el Museo del Louvre permaneció cerrado casi un año. Reabre el 1 de octubre de 1940, pudiéndose visitar, y solo de manera parcial, la planta baja. Picasso, el Louvre, el vaciado urgente del museo y la evacuación de sus tesoros artísticos, así como la posterior apertura, coinciden en fechas con la salida y el regreso a París del artista desde Royan, donde se instaló el 2 de septiembre del 39 y regresó a París, a la capital francesa, a finales de agosto de 1940. Acabada la guerra y derrotada Alemania, Francia extendía el orgullo de la victoria al reconocimiento de todos aquellos que habían contribuido militar y paramilitarmente a proteger la nación y su identidad. Ejemplo de ello fue la exposición La actividad de los museos durante la guerra, celebrada entre agosto del 45 y mayo de 1946, que ofrecía a través de paneles y fotomontajes una sintética pero detallada descripción de esa labor de evacuación, conservación y protección de su patrimonio. En el panel titulado La progresión de los desplazamientos, podemos localizar Royan, al norte de Burdeos, y lo próximo que se encontraba de esos refugios. Pero Picasso, como ya hemos oído esta mañana, en las dos conferencias que me han precedido, visitaba raramente los museos, por su extraordinaria memoria visual y por su familiaridad con todas las manifestaciones artísticas bajo todas las formas, como señalaba Roland Penrose en la biografía que escribió del artista. En ella, en esta biografía, Penrose recuerda la anécdota, también comentada esta mañana, en la que George Sale, nombrado director de los museos franceses en agosto del 45, invitó a Picasso a ver colgadas en el Louvre la decena de obras que el artista había donado al Estado francés en 1946, destinadas al futuro Museo de Arte Moderno que estaba proyectado. Primero las colgó junto a las de David.
después en la sala de la Escuela Española, junto a Velázquez, Zurbarán y Goya. Las obras aguantan el desafío, decía George Sand. ¿Lo ve? Es la misma cosa, reconocía y repetía Picasso, según palabras de Roland Penrose. Volviendo a 1955, la recepción de la exposición Picasso en la prensa dejó interesantes críticas y reseñas. Destaca la firmada por Pierre Descartes en las letras francesas. Texto e imagen. La reproducción de las obras dispuestas en columnas como ejes temporales no hace sino reafirmar las palabras del crítico, quien señalaba como una característica de Picasso y de su trabajo el vaivén de un extremo al otro de la pintura. Movimiento ondulatorio en cuyo interior, poco a poco, se dibuja una línea recta, una constante cuyo punto de partida, sin duda, y son palabras del crítico, son las señoritas de Aviñón. Y cito, como obra de un espíritu completamente nuevo y con el que rompe todas las reglas de representación clásica de la naturaleza. Pero también como el lugar al que vuelven las telas de Picasso, a las telas que Picasso pinta hoy en día, las cuales se sitúan bajo el signo de estas de Moiselle. Un interior, mujeres desnudas, un bodegón en primer plano y un cuerpo femenino en el fondo que abre una cortina a su paso. Las mujeres de Argel. Si esto apuntaba en la segunda página de su artículo, en la primera, Pierre Descartes construía otra línea temático-estilístico-temporal. Guernica, El Osario, Masacre en Corea, a las que el crítico suma La guerra y la paz, para decir que se trata de 4 obras de concepciones y estilos diferentes, pero que todas dan buena prueba de los horrores de la guerra y señalan una de las constantes del pensamiento de Picasso. ¿Se refería el crítico a la violencia? El artículo termina con estas palabras. De la alegoría a la escena mitológica, siempre de la manera más simple que se pueda, puesto que el lenguaje de Picasso es simple. Somos nosotros quienes lo complicamos. Picasso clásico, Picasso en el Louvre, esto está casi hecho. Bueno, en verdad, y hemos visto, esto ya había sido. Por otro lado, de tono mucho menos grandilocuente, destacan las 3 aportaciones publicadas en la sección Arte del periódico Combat, las cuales aparecieron bajo el titular Picasso y nosotros, como si se hicieran eco del motivo de celebración propuesto por el comité organizador de la exposición en el pabellón Marsan. Con apariencia de debate y pluralidad, Combat quiso polarizar las opiniones creando 2 partidos, aquellos a los que le gusta y aquellos a los que no le gusta. Maurice Jardot, comisario general de la exposición, firmaba el me gusta. En su columna señalaba, a modo de justificación, que la exposición presentada en el Museo de Artes Decorativas es la 4ª parte del proyecto original. Préstamos y dificultades impidieron que algunos periodos o etapas de la trayectoria del artista no estuvieran mejor presentados. Por otro lado, entrando ya en materia y dejando al margen la polémica acerca de cómo interpretar o descifrar el ingente trabajo de Picasso, Jardot explica el montaje. Al respetar el principio cronológico, se quería hacer evidentes las rupturas, las continuidades y las transiciones, la unidad o la variedad de las obras realizadas en un mismo año, por ejemplo. Apuntaba Jardot, he ordenado la muestra alrededor de 3 núcleos. Las audacias cubistas de los años 1910-1913, la libertad y la felicidad de posguerra en las grandes naturalezas muertas de 1922-1925 y ese aspecto angustioso, obsesivo y dramático en las figuras sentadas o recostadas de los años de la guerra y la ocupación. A Guernica y las mujeres de Argel se les ha reservado 2 lugares especiales. Hasta aquí la cita de Jardot. Especiales por su tamaño, por su extensión, por su unidad, por su carga simbólica o por el papel que cumplen en su relato curatorial, como diríamos hoy. En ese Picasso y nosotros, Guernica era la obra en exilio que regresaba por primera vez a París y para ello quisieron contextualizarla. El contexto de Guernica era la guerra
Y en ese momento Francia se encontraba en mitad de un conflicto colonial en Argelia. Y era la primera vez también que el cuadro se presentaba con predela. Se trataba del poema de Paul Éluard, La victoria de Guernica, escrito en noviembre de 1936 tras el reconocimiento, o en homenaje o en memoria, tras el reconocimiento por parte del gobierno de la Segunda República del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Poema que dobló su carga simbólica hasta convertirse en un himno heroico tras el bombardeo de la ciudad vasca el 26 de abril de 1937. La guerra es también el contexto de la serie Las mujeres de Argel. No solo por la literalidad del título, los atentados y los episodios de violencia acaecidos en Argelia, ¿no? Tras ese Toussaint Rouge, el Día de Todos los Santos ensangrentado de 1954, así como los hechos que le habían precedido desde hacía años. Por su parte, el crítico de arte de Combat, Charles Etienne, nos pone sobre la pista de que una guerra subyace en la serie y su presentación. En el artículo titulado Ya no hay picassismo, Estienne decía lo siguiente: Picasso siempre está ahí, siempre está aquí, se entienda como se quiera, en el buen o el mal sentido, pero ya no hay picassismo, por la excelente y visible razón de que sus secretos han sido divulgados, ¿qué digo?, aplicados por el propio Picasso en esta serie de lienzos ya célebres con el tema Mujeres de Argel, expuesta al público por primera vez. Después de haberse manejado bien a derecha y a izquierda tantas veces con los más grandes predecesores, el artista parece manejarse bien hoy consigo mismo. Este otro gran pintor llamado Picasso y que parece que ya no existe. En resumen, que el Picasso de hoy parece no atender tanto al Picasso de ayer y de siempre. De cualquier modo, y sea lo que se pueda decir en defensa y ejemplo de las mujeres de Argel, un aspecto es indiscutible. Ellas no son sino una manera más, como Correggio es una manera de Rafael. Y sigo con la cita de Estienne. Y si me contengo para no decir a la manera de, tan solo es para evitar una alusión posible a Matisse, referencia que incluso y a pesar de todo debe ser examinada con sangre fría. Y esto es porque me parece más grave constatar que Picasso ya no es hoy sino su propio manierista, o empleando un término corriente, su propio imitador. ¿No se advierte en estas palabras es la misma cosa que el artista había reconocido 10 años después al ver algunas de sus obras en el Museo del Louvre? Sin duda, la exposición Picasso en el Museo de Artes Decorativas se convierte en el lugar donde se escenifican y se hacen visibles esas fricciones entre el artista y la crítica, entre la crítica y la institución en esos momentos. No sé si con la suficiente sangre fría que demandaba el crítico, por mi parte digo, la mención a Matisse resulta muy pertinente para el análisis de la serie Las mujeres de Argel. No solo porque Matisse había fallecido el 3 de noviembre de 1954, sino desde el punto de vista formal, compositivo, de la ocupación y el desarrollo de los cuerpos en el lienzo o en el espacio, como prueba sus odaliscas o esta escultura, este desnudo reclinado, de 1925. En este sentido, esta misma insinuación, Matisse, ¿no? La presencia, la huella de Matisse en la serie Las mujeres de Argel, la hizo Roland Penrose cuando vio los 15 lienzos de la serie en el taller de los grandes agustinos. Picasso le respondió: tienes razón, al morir, Matisse me ha legado sus odaliscas. He aquí mi idea de Oriente, aunque nunca haya estado. Las mujeres de Argel por Matisse. Sin embargo, como había ocurrido con Guernica, en la serie Las mujeres de Argel de Picasso, Oriente y la ciudad del norte de África han sido transformados y minimizados en un escenario, en una habitación, en una excusa, en un reclamo, en un nuevo tableau vivant donde representar el drama contemporáneo tanto como el drama del artista, para quien el estudio es la caja de resonancia de su presente. La fantasía orientalista ha quedado superada por la idea de acumulación, de la tortura como el más eficaz sistema de amedrentamiento y vejación humana,
violencia de los cuerpos colgados, expuestos y amontonados, que tanto semejan las viñetas de humor y sátira publicados en la prensa, como esta de Siné de 1954. Pero también cabezas como la de esta mujer moribunda próxima a los héroes de Flaxman. Aparece la línea recta, como pedía Pierre Descartes, y el manierismo, como sostenía Etienne. Como pintor clásico resabiado, Picasso volvió a equilibrar el amontonamiento con cuerpos ingrávidos, cuyas extremidades no caen por su propio peso, sino que están atados de manos, brazos y piernas, como en las academias, como había hecho en el Osario, la tortura del pasado y la del presente. Ese mismo cambio de registro se advierte en los artículos y las crónicas de Albert Camus, si en sus escritos de 1939 y hasta 1945 la fraternidad, ¿no? En esos primeros escritos de Camus, la fraternidad y la hambruna son sus temas dominantes, a partir de 1945 y en particular tras 1954, la tortura los ensombrece. Y no solo de Camus, sino de toda la literatura periodística y también, digamos, todo posicionamiento político, ¿no? La tortura es el gran tema en la guerra de Argel. 5 meses después, 5 meses antes, de los primeros dibujos asociados con la serie Las mujeres de Argel, el 23 de junio, Picasso había empezado el Carnet 50, que arranca con el contundente aquí. Primeros dibujos del almuerzo campestre. En las hojas del Carnet 51 aparecen combinadas cuerpos y posturas, no ya solo de las mujeres de Argel o del almuerzo campestre, sino también de las ensoñadoras mujeres sentadas en el verde prado del mural La Paz, que junto con la guerra habían sido reinstalados en la capilla de Vallauris tras las exposiciones de Roma y Milán. Como mantenía Estienne, todas ellas no son sino una manera más, derivas, variaciones, un tema también matisiano, del tema, ¿no? Derivas y variaciones del tema de la modelo en el estudio del artista. Y no en balde, esa manera más es también el topos en el que incide la crítica y los autores afines que abordan el trabajo de Picasso en esos momentos, como Michel Leiry en el doble número de Berg dedicado a Picasso, ¿no? De diciembre de 1954, y donde se reproduce a escala 1:1 la suite de 180 dibujos realizados entre el 28 de noviembre de 1953 y el 3 de febrero de 1954, exactamente un año antes de esta otra suite. En ese carácter de bisagra que he atribuido a la exposición de París de 1955, cabría preguntarse si Las mujeres de Argel son el último ejercicio de la pintura de guerra de Picasso o el primero de las grandes series, si es que son términos incompatibles. Las mujeres de Argel de 1954 no son por Delacroix, sino por Picasso, o por el imitador de Picasso, como quería el crítico. Prueba de ello es la inclusión en alguno de los dibujos de ese rostro que como lienzo independiente también fue presentado en la exposición de París bajo el título de Madame Z. Se trataba de Jacqueline Roch, a quien había conocido en 1952 y con la que vivía desde octubre de 1954, apenas 2 meses antes de empezar la serie. Picasso experimentó de nuevo el síndrome del reconocimiento, como le había ocurrido la primera vez que vio a María Thérèse Walter y a François Gillot. Las identificó al instante, como un rostro que ya había pintado o visto con anterioridad. ¿Sabes? Siempre me han perseguido unas pocas y determinadas caras, y la tuya es una de ellas, escribió Gillot en su libro de memorias, a propósito de Picasso. Precisamente ese rostro es el argumento de que la serie es algo específico del aquí y del ahora, 1954. Picasso ha introducido el tiempo, el presente, y con ello ha desactivado el cuadro original, concediéndole a su obra un significado o una posibilidad de lectura que debería ir más allá del homenaje a Delacroix. En su biografía de Picasso antes mencionada, Roland Penrose decía con relación a esta serie que Picasso, trabajando de memoria y poco asiduo a los museos, pintó una composición que semejaba en lo esencial al cuadro del Louvre.
Había una única diferencia, dice Penrose. La negra que lleva la cafetera en la pintura de Picasso aparece solamente en la versión del Museo de Montpellier. Penrose, probablemente escribiendo él también de memoria, debía referirse a este cuadro, ¿no? que Delacroix pintó en 1849, pero sin embargo, ni en uno ni en otro la criada lleva una cafetera. Desplazamiento de autoría, incorporación de nuevos motivos, transformación y suma de significados y relecturas iconográficas. Picasso nunca había estado en Oriente. ¿Le interesaba Oriente o las odaliscas de Matisse? ¿Le interesaban las noticias sobre Argelia o el posicionamiento que sus amigos o el Partido Comunista francés del que se iba alejando estaban tomando? ¿Le interesaba saber que su nombre era el punto de inflexión en los balances artísticos y la nueva dirección que estaba dibujando la pintura moderna en Francia, en Europa y en Estados Unidos? Las mujeres de Argel son contemporáneas al debate mantenido entre André Malraux y Georges Dutuit, al giro hacia una nueva escuela de París y al apoyo, ¿no?, el surgimiento de nuevas manifestaciones plásticas protagonizadas por Pierre Soulages, Jean-Paul Riopel o Nicolas de Staël, entre otros, apoyadas por Dutuit y Estienne precisamente. También las mujeres de Argel son contemporáneas al Salón Comparaison, fundado en París en 1954 con el propósito de hacer visible y desde una perspectiva internacional los debates entre el arte abstracto y el arte figurativo y cuyo lema era una cita de Paul Valéry: enriquezcámonos con nuestras mutuas diferencias. Las mujeres de Argel son contemporáneas al celo con el que Picasso es tratado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y por Alfred Barr en particular. Pero también contemporánea a la nueva pintura, escultura y fotografía norteamericanas que el MoMA se encargaba de dar a conocer en las principales capitales europeas a través de su programa internacional de exposiciones itinerantes, como 12 Modern American Painting and Sculpture, celebrada y acogida, ¿no?, por el Museo Nacional de Arte Moderno de París en la primavera de 1953. La unidad de la serie Las mujeres de Argel, al tiempo que su diversidad se hizo visible en su exposición de París en 1955, como sostenía Jardot y también compartía Penrose. El montaje de la exposición otorgó a Guernica y Las mujeres de Argel el valor de dos jalones fundamentales de la trayectoria de Picasso, de cara no ya solo a la historia del arte y la cultura moderna occidental, sino al posicionamiento de Francia, sus museos y sus instituciones en el debate de la modernidad durante la Guerra Fría. Picasso y nosotros. El MoMA tenía su magnífico depósito de obras desde 1939. La CIA investigaba los pasos del artista. Los expresionistas abstractos y los artistas de la Escuela de Nueva York le situaban entre sus referencias primeras de formación. Ellos, el Louvre, el Estado francés, le tenían a él. Las dos obras, Guernica de 1937 y la serie Las mujeres de Argel de 1954, son dos alegorías, bélica y artística indistintamente, de la guerra moderna contra la población civil y de la guerra y crisis artística que estas obras activan y de la que son testigos. Primer balance del arte actual, 1937-1954, fue el título de este número que dedicó la revista Le Soleil Noir, Posición, que fue editado bajo la dirección de Robert Lebel. En la editorial se explicaba el porqué del término balance y el porqué de la elección de 1937 como fecha de partida. Ahí los autores mantienen un claro posicionamiento contra el sistema cultural oficial y la institución museo, los cuales solo defienden los grandes nombres y hacen una interesante crítica a la historia, no, solo defienden los nombres y ellos también hacen una interesante crítica a la historia del arte y a la literatura artística desde 1937, la cual advierten que es tendenciosa y fragmentaria y ha dejado numerosos nombres en el olvido o desatendidos. A lo largo del número, si se ojea, Picasso, pero también Matisse, es citado tan solo como referencia, predecesor, a quien se le puede reconocer en algunos rasgos de las obras de ciertos artistas jóvenes. Para Lebel y los críticos historiadores que redactaron los textos de esta publicación, la obra de Picasso, más allá de 1937
estilísticamente hablando, apenas trasciende a la joven y actual pintura. Las mujeres de Argel, por Picasso, participan de ese hoy por la actualización formal de un tema o un género de la tradición pictórica moderna, el orientalismo. Y son puro presente en su primera presentación por ser la última gran creación del artista y por haberse atrevido a llevar a Argel a la primera línea del debate público. Se hablaba del Argel de Picasso o el Argel de François Mitterrand. Pero la serie, como veían estos críticos, la serie no integra las líneas del arte actual, de manera que cabría interpretar el enunciado Picasso y nosotros como una respuesta desde la institución ministerial y museística a este balance que tenía como resultado nosotros después de Picasso. Para terminar, como he ido señalando en esta intervención, la exposición de 1955 funcionaba como un momento bisagra, el orgánico cambio generacional en el bucle del clasicismo, donde Picasso es ahí un predecesor de sí mismo. Muchas gracias.